La ciudad, impregnada del aroma dulce de las jacarandas en flor, parecía a Javier un lugar donde cualquier milagro era posible. Aquella noche, en la fiesta de graduación, todo su universo giraba alrededor de un solo sol: Lucía. Ella estaba en el centro del salón, rodeada de aduladores, con un vestido que parecía costar lo que ganaba su padre en todo un año de trabajo en el taller. Javier, tímido, algo torpe, con los ojos ardiendo de ambición pero enfundado en un traje barato y estrecho, se sentía como un intruso en la fiesta de la vida. Fue en ese momento cuando decidió que no podía seguir retrocediendo. Reuniendo toda la esperanza desesperada de su juventud, atravesó la multitud. Su corazón golpeaba al ritmo de la música, ahogando las voces de la duda. Cuando por fin estuvo frente a Lucía y, tartamudeando, confesó sus sentimientos, en el salón cayó un silencio tenso. No era solo una declaración, era una apuesta por toda su vida futura. La reacción de Lucía fue una sentencia. No se limitó a decir no. Lo miró con un desprecio gélido y en voz alta para que lo escucharan todos sus amigos y todo el salón, soltó una carcajada. Su risa fue tan cortante como un vidrio roto. ¿Tú? ¿Tú enamorado de mí?, entonó señalando su traje. Javier, tus ambiciones son tan ridículas como ese traje prestado. Búscate a alguien de tu nivel, alguien que se conforme con quedarse en nuestro barrio. En ese instante, dentro de Javier, algo se quebró, pero otra cosa se templó como el acero. El dolor era insoportable, puro, concentrado. No derramó ni una lágrima, solo miró a Lucía. Y en su mirada, que duró apenas un segundo, ya no había súplica. Había acero y un juramento silencioso. Se dio la vuelta y, acompañado por las últimas risas que se desvanecían, abandonó el salón y luego la ciudad, sin mirar atrás. No se fue en busca de éxito, sino de un arma que haría que ella se arrepintiera no de sus palabras, sino del tono con el que las había dicho. Aquel primer rechazo público se convirtió en su combustible, en su locura y en su motor para la siguiente década. 10 años. Ese tiempo bastó para borrar todo rastro del muchacho ingenuo que quedó atrás, en aquel asfalto impregnado del aroma de la bugambilla de verano. Javier no solo trabajó, ardió en la hoguera de sus ambiciones. Eligió un mundo donde la emoción era debilidad, el trading de alta frecuencia, donde milisegundos decidían fortunas. Su mente se volvió fría como el hielo, y su corazón, una caja fuerte cerrada, guardaba un único recuerdo: la ofensa, alimentada día tras día. No alcanzó el éxito por suerte, sino por crueldad. Crueldad hacia sí mismo y hacia los demás. Su fortuna, valorada en decenas de millones, no le trajo alegría, solo una pesada armadura de oro. Podía comprar cualquier comodidad: un ático con vistas a las torres de cristal de Madrid, coches deportivos, mujeres que eran lo opuesto a Lucía, hermosas, pero fáciles y sin preguntas incómodas. Ninguna de esas conquistas, sin embargo, logró silenciar el eco de aquella risa en la fiesta de graduación. Aprendió a dominar los mercados, pero no pudo dominar su pasado. Su imperio entero era, en realidad, una respuesta gigante y obstinada al desprecio sufrido. Cada operación cerrada, cada contrato exitoso era un susurro: «Te equivocaste, Lucía. No tenías razón». El cinismo se convirtió en su segunda lengua. Despreciaba a quienes se conformaban con poco, porque él sabía muy bien lo que significaba el nivel de nuestro barrio. Y entonces, 10 años después, sentado en su despacho en el piso 60, justo después de cerrar una operación de cifras astronómicas, vio en el reflejo del ventanal un destello lila, fugaz, casi imperceptible, el color del vestido de Lucía. Lo entendió. Todos esos años no había huido del pasado, había corrido hacia él. Su misión no estaba cumplida hasta que Lucía viera con sus propios ojos su triunfo. Aquella misma noche canceló todas sus citas, compró un billete y contrató a un investigador privado. No regresaba como hijo, sino como conquistador. Volvía a su ciudad para transformar aquel error en castigo. Javier volvió a su ciudad como si regresara de otro planeta. Había venido a saborear su poder, pero el primer instante en aquellas calles le trajo un presentimiento frío, casi fúnebre. La cita con el detective tuvo lugar en una oficina seca, sin alma, con olor a polvo viejo. Javier, vestido con su traje caro,
Esperaba escuchar historias sobre la vida lujosa de Lucía, la vida que él planeaba aplastar. Pero en lugar de eso, el detective le tendió una carpeta delgada con un aroma a hospital y a derrota, no a perfumes ni a dinero. Javier la abrió y sobre él cayó todo el peso de un destino ajeno, terrible. Accidente, 14.09.2018. Y luego, el veredicto médico, escrito con frialdad. La reina del baile, la muchacha que se enorgullecía de su ligereza y de su gracia, ahora estaba confinada en su casa. La dirección no correspondía a un barrio elegante, sino a una vivienda deteriorada en la periferia, donde, según el informe, Lucía vivía casi como una reclusa. Incapacidad para caminar, el castigo más cruel que el destino podía haber preparado para quien siempre había exhibido su perfección física como su estandarte. En ese momento Javier entendió que su venganza era un juego infantil. Él había querido arrebatarle el confort, pero la vida ya le había arrebatado el movimiento. Quiso que lo envidiara, y ella había sobrevivido a una catástrofe que hacía que la envidia pareciera un sentimiento barato, vacío. Miró la fotografía incluida en el expediente, una imagen reciente donde Lucía aparecía pálida, pero sus ojos, grandes, penetrantes, conservaban la misma fuerza indomable de 10 años atrás. Ya no había desprecio en ellos, solo cansancio y una dignidad intacta. Toda la armadura dorada de millonario se volvió de pronto inútil. Había regresado para castigar a su verduga y se encontró con una víctima. Y ahora debía decidir, humillarla con su compasión o intentar redimir su propia culpa, aunque eso no borrara lo que se había convertido persiguiendo la venganza. Javier llegó a la casa en un coche negro y silencioso, una vivienda modesta de madera, con un pequeño jardín cuidado y una rampa en la entrada. Aquella rampa era un reproche mudo a sus millones, un recordatorio de lo que el dinero no podía borrar. Ordenó al chofer que esperara y tras ajustarse la corbata salió del coche. No venía como vengador, sino como empresario dispuesto a resolver un problema a golpe de talonario, comprando la redención más cara. Se repetía que su intención era limpia, aunque en el fondo aún deseaba que ella viera cuán lejos había llegado y cuán poderoso era ahora su supuesto salvador. La puerta se abrió y allí estaba Lucía. El impacto fue brutal. En la silla de ruedas no estaba la diosa ligera y resplandeciente del baile. Era más delgada, más pálida, pero sus ojos no habían cambiado. Grandes, penetrantes, lo miraban sin un rastro de autocompasión, con una dignidad fría y distante. Llevaba el cabello recogido con sencillez, la ropa modesta pero impecablemente limpia. No parecía rota, parecía templada. «¿Usted debe de ser el señor Jiménez?», preguntó con una voz grave y serena, una voz que parecía no haber conocido nunca la risa. Javier, preparado para una escena de lástima, se desarmó ante su estoicismo. No se sintió un héroe, sino un comerciante inoportuno. Entró, se desabrochó la chaqueta y fue directo al asunto, evitando su mirada. Habló de dinero. «Estoy aquí en nombre de una fundación benéfica. Disponemos de los mejores recursos. Puedo pagar un tratamiento en Suiza, una casa totalmente adaptada. Esto le permitirá...» «¿Me permitirá qué, señor Jiménez?», lo interrumpió ella, y en su voz apareció por primera vez algo parecido a una ironía. «¿Volver a ser un nivel digno de nuestra ciudad?». Javier se estremeció. Aquella frase, pronunciada con el mismo acento de desprecio ligero que 10 años atrás, lo atravesó. Alzó los ojos y se encontró con los de ella. Lucía lo observaba con fijeza, como intentando descifrar su verdadero motivo. No se arrojaba a sus pies, no le daba las gracias, no lloraba. Simplemente estaba allí, en su silla, rodeada de un silencio soberano. En esa sala pequeña, ella tenía más fuerza que él en su planta 60. Comprendió que su fortuna no podía comprar gratitud y que su salvación se le aparecía a ella como una limosna indeseada. Respiró hondo, buscando recuperar el control y se inclinó hacia adelante. «Solo quiero ayudar, cambiar su vida para mejor». Lucía asintió, pero sus ojos se estrecharon.
Gracias por su tiempo, pero antes, ¿podría decirme dónde exactamente nos hemos visto antes? Su rostro me resulta familiar. Cuando Lucía hizo la pregunta, la sala se llenó de un silencio tan denso que Javier pudo escuchar los latidos de su propio corazón. No el corazón frío y calculador del empresario, sino aquel corazón juvenil encerrado durante años en una jaula de oro. Miró esos ojos que lo recordaban y comprendió que la mentira no serviría. La imagen del representante de la fundación se desmoronó en un segundo. Toda su venganza, toda su redención, dependía de esa respuesta. Javier bajó la mirada, aceptando la derrota. Me llamo Javier. Estudiamos juntos en el instituto. No mencionó el baile de graduación, pero su voz lo traicionó. Sentía un nudo en la garganta. Lucía no se movió. Su rostro delgado, sin maquillaje, se cubrió primero con una máscara de apatía absoluta. Fue solo un instante, aunque para Javier duró más de una década. Y entonces en sus ojos estalló una chispa. No era rabia, sino aquel mismo fuego helado, el del desprecio devastador que él escuchó por última vez en el gimnasio del colegio. Lo había reconocido. No veía al millonario triunfador, sino al mismo muchacho ridículo en su traje prestado. ¿Javier? Pronunció su nombre como si fuera un apodo viejo y desagradable. Su mirada recorrió su traje caro, que de pronto parecía transparente hasta llegar a sus ojos llenos de compasión. «Javiecito, has vuelto». En su voz no había gratitud hacia un supuesto salvador, sino una ironía amarga, insoportable. Él intentó hablar, justificar su misión noble. «Lucía, sé que esto es inesperado, pero de verdad quiero ayudarte. He visto lo que pasó y puedo cambiarlo todo. No tienes por qué vivir así». Su silla de ruedas avanzó unos centímetros, acortando la distancia y al mismo tiempo levantando un abismo imposible de cruzar. «¿No tengo por qué?», susurró ella. «¿Has vuelto para asegurarte de que tu nivel está por encima del mío? ¿Para deleitarte viendo cómo ahora sí soy digna de este barrio, porque ya ni siquiera puedo ponerme en pie?» Echó la cabeza hacia atrás, y aquel gesto estaba cargado de pura dignidad, intacta e indomable. «Llegas tarde, Javier, demasiado tarde. Ya no soy la muchacha a la que podías vengarte. ¿Y tú? Sigues siendo el mismo chico que nunca superó una risa en su contra». En ese instante, Javier se sintió un mendigo. Sus millones, su poder, todo era polvo frente a la fuerza devastadora que emanaba de ella. Había venido a saldar una deuda con el pasado, pero Lucía acababa de abrir otra, infinitamente más compleja. La tensión flotaba en el aire. No pensaba aceptar sus limosnas. Él estaba preparado para la venganza, incluso para la piedad, pero no para su rechazo al rescate. La tensión en la sala se volvió casi física, densa como el aroma de las bugambillas de hace 10 años. Lucía, sin cambiar de postura, levantó lentamente la mano para detener a Javier, que intentaba sacar su talonario del bolsillo interior. Aquel gesto no era de debilidad, sino de orden. «Guarda eso, Javier. Y guarda también tu fundación». Su voz era baja pero helada, como una sentencia. ¿De verdad crees que tus ceros en el banco pueden borrar el pasado? ¿O comprarme un futuro? Javier quedó conmocionado. No era un rechazo, era la demolición de su única esperanza de redención. Él, el dueño de los mercados, acostumbrado a comprar y vender, se enfrentaba por primera vez a algo que no tenía precio. «Lucía, no entiendes», exclamó, levantándose del sofá. Su voz era una mezcla de ofensa, miedo y restos de arrogancia. «No es una limosna, es una oportunidad. Sé lo duro que es para ti y puedo arreglarlo. ¿Lo necesitas?». Lucía negó con la cabeza.
y aquel gesto estaba cargado de un cansancio profundo, de una pena vieja. Lo miraba a través de sí mismo, hacia el vacío que él traía consigo. ¿Me necesito? Sí. ¿Dinero? ¿Salud? Muchas cosas, pero no necesito tu compasión disfrazada de venganza. No eres mi redentor, Javier. Eres un hombre que ha venido a cerrar su propio drama. Querías que yo te envidiara, pero cuando me viste aquí, en esta silla, pasaste al plan B. La salvaré, y entonces me deberá algo. Entonces demostraré, de una vez por todas, que ella se equivocó y seré su héroe. Tomó entre las manos la fina manta de lana que tenía sobre las piernas. El gesto parecía un escudo levantado. Pero no serás mi héroe. No me vas a salvar, porque no necesito salvación de ti. Mi vida, incluso en esta casa y en esta silla, me pertenece. Y la tuya, con todos tus millones, sigue perteneciéndome a mí, a lo que ocurrió hace 10 años. Señaló la puerta. Vete. Llévate tu arma y tu culpa. No voy a ser tu escenario para la catarsis. Por segunda vez, no te permitiré construir tu vida sobre mi rechazo. Fue un segundo, definitivo rechazo, y dolía mucho más que el primero. Entonces perdió la chica. Ahora perdía el sentido de su éxito. Javier permanecía en el umbral, aturdido. Las palabras de Lucía, de que su vida aún le pertenecía, sonaban como una campana que no dejaba de resonar. Pero, ¿por qué? Acertó a balbucear, buscando aire como un náufrago. Estaba preparado para la ira, para la gratitud, para cualquier cosa menos para esa lógica fría y punzante. Lucía lo miró con esa claridad cortante que solo concede el dolor vivido. Lo veía a través. Lo entiendes todo, Javiecito, solo que no quieres reconocer que tu esclavitud dorada es más fuerte que mi silla. Empezó. Su voz tembló por primera vez, pero no de autocompasión, sino de la fuerza de una verdad guardada durante años. No has venido a salvarme, has venido para demostrarme, y sobre todo demostrarte a ti mismo, que cometí el peor error de mi vida. Querías ver mi envidia, mi humillación, para cerrar por fin la herida que yo abrí hace 10 años. Has construido tu vida sobre mi burla. Tus aviones y tus operaciones no son más que un grito interminable, el eco de aquella risa mía en el baile. Todo tu imperio no es tu logro, es un monumento a mi rechazo. Explicó que su accidente, el que le arrebató las piernas, paradójicamente le había dado verdadera libertad. Había perdido todo aquello de lo que presumía por fuera, pero había encontrado la independencia interior. Había dejado de valorar el oropel. ¿Y tú? Continuó. No puedes liberarte de mí hasta que no te liberes de la necesidad de tener razón en aquella vida pasada. Tu riqueza es un traje pesado que llevas para que nadie vea al muchacho asustado. Te echo no porque seas millonario, sino porque sigues siendo su sombra. Alzó la vista, y en ese gesto iba su último, más importante regalo. Ve y construye algo que no tenga nada que ver conmigo, ni con el rencor, ni con la venganza, ni con la lástima. Solo entonces serás de verdad millonario, serás quien debiste ser por ti mismo. Javier se quedó inmóvil. Sintió que ella no le había golpeado con palabras, sino con una descarga de verdad, rompiendo la cadena dorada que lo ataba al pasado. Vio su éxito no como triunfo, sino como una trampa monstruosa y sin sentido. Lucía le había dado lo más valioso, la llave de su propia libertad. Javier salió de la pequeña casa de Lucía. Caminó hacia el coche, pero lo hacía como otra persona. El estruendo de sus propios pensamientos ahogaba el silencioso motor del Maybach negro. Dio la orden al chofer de avanzar, sin indicar destino. Por primera vez en 10 años, no tenía a dónde ir. El ático, la oficina en la planta 60, los apartamentos de lujo, todo eso se había vuelto escenografía para un espectáculo que acababa de cancelarse. Se sentó en el asiento trasero, respirando con dificultad,
y se miró en el reflejo del vidrio tintado. Lucía no se había equivocado. Bajo ese traje caro, perfectamente ajustado, bajo la armadura dorada, seguía escondido aquel chico humillado y asustado. Comprendió que no había poseído su éxito. El éxito lo poseía a él, dictándole qué comprar, a quién despreciar y cuánto tiempo mantener viva la venganza. El catarsis no llegó como alivio, sino como un dolor agudo, insoportable, de decepción consigo mismo. Todos sus millones, toda su influencia, no eran más que un costoso coartada que se había dado a sí mismo para no sentirse un don nadie. Y ahora, cuando Lucía había cancelado esa cuenta pendiente, toda su vida cuidadosamente construida se revelaba como falsa. Al día siguiente, Javier no fue a trabajar. No llamó a los corredores de bolsa. Empezó por lo más importante. Revisó los estatutos de su fundación benéfica, creada para redimirse. Cambió su misión, renovó la dirección y, lo más importante, destinó la mayor parte de su patrimonio al fondo. Fue su primer paso que no tenía nada que ver con Lucía. No fue a salvarla, pero usó su riqueza para salvar a otros, a quienes realmente necesitaban ayuda. Unos meses después, sentado en el balcón de un modesto apartamento, había vendido el ático no por necesidad económica, sino para liberarse de sus cadenas, se sintió verdaderamente rico. Volvió al trading, pero esta vez no lo impulsaba la ira, sino un deseo puro y frío de crear, de utilizar su talento para construir algo nuevo, no para vengarse de lo pasado. Su negocio creció, pero de manera más limpia, más humana. Nunca volvió con Lucía. Comprendió que su último regalo había sido desaparecer por completo de su vida. Era un acto de respeto hacia su recién descubierta libertad. Compró una casa antigua y acogedora en una colina fuera de la ciudad, con vistas al río. Un día, revisando los documentos de la fundación, vio un informe sobre un nuevo centro de rehabilitación completamente equipado, construido en la ciudad N. El centro contaba con un equipo de especialistas, y Lucía los asesoraba. Había encontrado un propósito, utilizando su experiencia para ayudar a otros. No se encontraron, pero al leerlo Javier sintió por primera vez en muchos años algo distinto a la ira o al triunfo. Una tranquila y profunda felicidad por ella. Él también había encontrado su camino. Y ese camino, finalmente, le pertenecía solo a él.